Oculto en el corazón de la historia, yace el Arca de la Alianza, un objeto sagrado y letal que, según la leyenda, alberga el poder divino y promete una gloria eterna a quien lo encuentre. Esta es la historia de una búsqueda que desafió la fe, la avaricia y los límites del conocimiento humano. Mientras el mundo sanaba las heridas de guerra y el polvo se asentaba en África tras la Segunda Guerra Boer, un aristócrata inglés y un enigmático escritor finlandés emprendieron una expedición que los llevaría al borde del conflicto religioso y la fascinación arqueológica, hacia el tesoro más esquivo de las religiones judeocristianas. ¿Podría esta reliquia perdida cambiar el curso de la historia? Erigida sobre la promesa del oro, la ciudad de Johannesburgo se alzaba como símbolo de un nuevo orden. 7 años después de la Segunda Guerra Boer, una confrontación entre el Imperio Británico y las repúblicas sudafricanas por el dominio de sus reservas de oro y diamantes, los ecos de aquel brutal enfrentamiento aún resonaban en las tierras de la última frontera africana. El Reino Unido había extendido su dominio sobre las repúblicas Boer. Las poblaciones se vieron obligadas a aceptar la soberanía británica sobre sus territorios, pero las tensiones persistían en una nación donde las riquezas aún alimentaban los sueños de prosperidad y grandeza. Y mientras las naciones trataban de sanar las cicatrices de la contienda, algunas antiguas historias empezaban a emerger desde las sombras de antaño. Atraído por esas promesas de fortuna, el noble inglés Montagu Brownlow Parker llegó a la mayor y más vibrante ciudad del país, con el objetivo de acrecentar su fortuna invirtiendo en la pujante industria minera de oro. Sin embargo, en contra de todas las probabilidades, su destino lo llevó hacia un tesoro muy diferente. En Johannesburgo, Parker conoció a un escritor finlandés llamado Walter Heinrich Huvelius, un hombre obsesionado con la arqueología y las reliquias de tiempos antiguos, artefactos perdidos en las arenas del tiempo que poseían el poder de los dioses, quien afirmaba haber hallado indicios en los libros apócrifos del Antiguo Testamento sobre la ubicación del más sagrado tesoro de las religiones judeocristianas, una reliquia sagrada perdida desde hacía más de 2 milenios. Un cofre de oro que contenía la esencia, la autoridad y el poder del Todopoderoso. Un arma que, de ser encontrada nuevamente, podría cambiar el destino del mundo para siempre. Ese misterioso hombre aseguraba conocer el paradero del Arca de la Alianza, el objeto en el que Dios depositó todo su poder y que convertiría a sus descubridores en inmortales en la historia. La leyenda del Arca de la Alianza tiene sus raíces en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Éxodo, uno de los relatos más célebres de todos los tiempos. El segundo libro de la Biblia relata la historia de la liberación en la que los israelitas abandonaron la esclavitud en Egipto, impulsados por la fuerza de Dios, guiados por el profeta Moisés y la promesa de una tierra prometida, en lo que los escritos sitúan en el siglo XIII a.C., el pueblo israelita inició su travesía por el desierto, deambulando durante lo que, se dice, fueron 40 años. Un periplo durante el cual supuestamente ocurrió un acontecimiento que cambiaría la historia de la fe para siempre. En lo alto de una montaña, conocida como el Monte Sinaí, Moisés se encontró solo. Los truenos retumbaban en el cielo y el viento rugía entre las rocas. Y entonces, en medio de la oscuridad, escuchó una voz. Dios le hablaba. Y en 2 tablas de piedra, talladas por el propio dedo divino, se escribieron las leyes que definirían el destino de su pueblo. Los 10 mandamientos habían sido creados, 10 leyes que representaban un pacto, una alianza con el Todopoderoso. Las tablas de la ley eran mucho más que simples piedras grabadas. Eran reliquias de un poder inconmensurable, y por ello, pidió al profeta que construyera un objeto sagrado, un cofre para protegerlas. Dios ordenó la construcción del Arca de la Alianza, según el mismo libro del Éxodo, capítulo 25 versículo 10, le dio instrucciones precisas a Moisés para su creación. Harás también un arca de madera de acacia, revestida de oro puro por dentro y por fuera. Colocarás en el arca el testimonio que te daré. Construirás un propiciatorio de oro fino y, en sus extremos, descansarán 2 querubines, figuras aladas enfrentadas, cuyas alas extendidas se tocarán en el centro, formando un trono para Dios. El Todopoderoso había sido el arquitecto. El arca, construida por el pueblo israelita, representaba la presencia directa de Dios entre ellos. Durante su éxodo, los guió hasta la tierra prometida. Era el único objeto descrito en los textos sagrados que otorgaba el poder de Dios a sus portadores. Una autoridad divina que hizo que los israelitas no solo la llevaran en procesión durante su migración, sino que los acompañara hasta la guerra.
Aquel arca les concedía una ventaja divina sobre sus enemigos. El libro de Josué, sexto de los libros del Antiguo Testamento, relata cómo el cofre fue empleado durante la milagrosa conquista de la ciudad de Jericó. Se cuenta que los sacerdotes llevaron el arca alrededor de la ciudad amurallada durante 7 días y que, al séptimo día, con el sonido de las trompetas, las murallas cayeron por una fuerza divina emergida de su interior. El arca había mostrado su poder de arrasar con ciudades y los israelitas tomaron Jericó, el sitio por donde accedieron a su tierra prometida. El pueblo comprendía la supremacía de esa arma. Quien mirara directamente el arca sin ser digno de su majestuosidad era cegado instantáneamente, y tocarla, aunque fuera por un instante, significaba una sentencia de muerte. La delicada línea entre el respeto y el temor hacia aquello que se les había entregado y encargado proteger empezaba a diluirse, asentados ya en la tierra prometida. El arca de la alianza fue custodiada en el santuario de Silo, un sitio sagrado para el pueblo en la región montañosa de Efraín. Durante ese periodo, alrededor del año 1050 a.C., tal y como narra el primer libro de Samuel, los israelitas estaban en guerra con los filisteos, un pueblo enemigo que habitaba la costa de Canaán y que surgía como una amenaza contra la que no podían luchar solos. En un intento desesperado por cambiar el curso de la batalla, decidieron llevar el arca de la alianza desde el santuario de Silo al campo de batalla, creyendo que su presencia les aseguraría la victoria. Sin embargo, lejos de vencer, sufrieron una derrota aplastante y, por encima de todo, el arca fue capturada por los filisteos, asentados ya en la tierra prometida. Un edicto que permitía a las naciones sometidas por Babilonia retornar a sus tierras de origen. Los judíos exiliados volvieron a Jerusalén y, bajo la dirección de Ciro, reconstruyeron la ciudad y, lo que para ellos era aún más relevante, el templo, en el mismo lugar donde, bajo el suelo, podía permanecer descansando su arca. De este modo, 70 años después de la destrucción del primer templo, lograron culminar la edificación del segundo templo en el año 516 a.C. Una vez más, y con su bien más preciado oculto, contaban con el centro de su vida espiritual. Sin embargo, casi 5 siglos más tarde, las sombras volvieron a su hogar. En el año 63 a.C., y con el Imperio Romano dominando casi todo el Mediterráneo oriental, el general Pompeyo tomó Jerusalén. Durante 100 años, a pesar de la relativa prosperidad, las fricciones entre los judíos y el poder romano aumentaron hasta desatar la gran revuelta judía en el 66 después de Cristo. En respuesta a esta sublevación, el general romano Tito sitió Jerusalén. El segundo templo y gran parte de la ciudad fueron destruidos, y los tesoros judíos, saqueados. Han quedado registros históricos y pinturas de los valiosos objetos sagrados que fueron robados. Sin embargo, el arca no estaba entre ellos. Pero lo que tal vez sí fue llevado fue ese rollo de cobre. El mapa del tesoro pudo haber terminado en Roma, guardado como un manuscrito más durante siglos, sobreviviendo a la caída del Imperio Romano sin que nadie sospechara la magnitud de los secretos que contenía. Al menos, no hasta mucho tiempo después. En el contexto de las cruzadas en Tierra Santa y el establecimiento de reinos cristianos para retomar el control de las tierras perdidas ante el avance musulmán en el año 1119, el caballero francés Hugo de Payens y otros 8 caballeros fundaron la Orden de los Caballeros Templarios, ofreciendo su servicio al rey Balduino II de Jerusalén para proteger a los peregrinos cristianos que deseaban visitar los lugares santos. El rey les concedió una base en el monte del templo, estableciéndose en un sitio simbólico desde el cual comenzaron a ganar poder y notoriedad. 10 años después de su creación, en el Concilio de Troyes, la orden recibió el reconocimiento formal de la Iglesia Católica, convirtiéndose en una poderosa orden militar y religiosa. Y podría haber sido en ese momento, siglos después de su hallazgo, que el mapa del tesoro custodiado en Roma fue descifrado. La Iglesia tenía el conocimiento del paradero del arca y a unos caballeros ocupando las antiguas ruinas del Templo de Salomón. Con esa información, los templarios, conocidos por su búsqueda de reliquias sagradas durante las cruzadas, pudieron alcanzar su destino. El rollo de cobre había conducido a la Iglesia hasta el Arca de la Alianza. Aunque sea especulativo, si los templarios encontraron el arca durante las excavaciones en el monte del templo, debiendo responder directamente ante el Papa, tuvieron que llevarla al corazón de la Iglesia Católica. El destino del arca podría ser la ciudad de Roma.
Una teoría aparentemente forzada si no fuera porque, según lo descubierto siguiendo este hilo, el Arca de la Alianza fue mencionada una vez más en la historia. Concretamente en el siglo XII, cientos de años después de la última mención que la situaba en Jerusalén, en el libro de Scriptio Lateranensis Ecclesiae escrito por Juan el Diácono, un manuscrito medieval que describía los tesoros y reliquias de la archibasílica de San Juan de Letrán en Roma, considerada la catedral del Papa y la iglesia más antigua de la ciudad. En el texto se afirmaba que el Lignum Arcae, que en latín significa la madera del arca, estaba preservada allí. San Juan de Letrán poseía algunos de los tesoros más sagrados del cristianismo. Si el arca, o al menos fragmentos de ella, había llegado a manos del Vaticano, era lógico que fueran custodiadas en su interior. Pero la historia no acababa aquí. 600 años después, en 1745, el Papa Benedicto XIV llevó a cabo varias reformas y proyectos de restauración en algunas de las iglesias más relevantes de Roma, incluida la Basílica de San Juan de Letrán. Como parte de ese proceso, es probable que algunos objetos o reliquias fueran trasladados temporalmente para facilitar las labores de restauración. La leyenda, sin más registros históricos que la fundamenten, sostiene que el arca fue protegida llevándola al Vaticano, donde permanece hasta el día de hoy como la reliquia cristiana más importante. Sin embargo, esto es pura especulación. Tras esa mención vaga del siglo XII, no hay nada que conecte el arca con el Vaticano o sus célebres archivos secretos. Otro camino había vuelto a conducir a un callejón sin salida. La pista del Arca de la Alianza se perdía en el tiempo. La comunidad aceptó la incómoda realidad de que nunca la encontraríamos. Con los vestigios de ese pasado impresos en una reliquia perdida que fortalecería la fe de quienes creen en algo más allá de lo visible. Y aunque esa sensación quedó profundamente arraigada en el imaginario colectivo, el mito del arca perdida renació mucho después en el lugar más inesperado. Guardianes del arca perdida en el corazón de un país con una historia compleja de tensiones étnicas y políticas en los últimos años. Las relaciones entre el gobierno federal etíope y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, un partido de ideología nacionalista étnica, habían estado deteriorándose lenta pero firmemente. El primer ministro Abiy Ahmed, desde que asumió su cargo en 2018, acusó al frente de socavar su autoridad en la región, mientras que ellos denunciaban que Ahmed estaba marginando a Tigray y otras regiones de Etiopía. Unas tensiones que inevitablemente alcanzaron un punto de no retorno. El 4 de noviembre de 2020, la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía lanzó una operación militar contra el Frente de Liberación del Pueblo, luego de que Abiy Ahmed declarara que el grupo rebelde había atacado una base militar en la región de Tigray. Aunque el partido negó su participación en el ataque, ya no había retorno. La guerra había comenzado. El gobierno etíope declaró el estado de emergencia y el ejército fue movilizado a la región. La llamada Guerra de Tigray rápidamente se convirtió en una grave crisis humanitaria. Los informes de masacres y violaciones de derechos humanos se volvieron una constante. No fue hasta noviembre de 2022, 2 años después del inicio del conflicto, que se alcanzó un acuerdo de cese de hostilidades entre el gobierno etíope y el Frente de Liberación del Pueblo bajo la mediación de la Unión Africana. Aunque la reconstrucción, la asistencia humanitaria y el restablecimiento de la paz tomarían tiempo, el acuerdo marcó avances significativos. Entre ellos, el acceso, hasta entonces limitado, para los medios de comunicación internacionales. Finalmente, el mundo pudo documentar lo que aquella región de Etiopía había experimentado en los últimos años. Entre todas las atrocidades, de todas aquellas heridas que apenas empezaban a sanar, hubo algo que captó la atención de quienes seguían soñando con encontrar la reliquia perdida. Cuando la guerra estalló aquel 4 de noviembre de 2020, una de las batallas más arduas tuvo lugar en la ciudad norteña de Aksum, la capital religiosa de la Iglesia Ortodoxa Etíope. En ella, más de 800 personas arriesgaron su vida defendiendo una pequeña basílica. Cientos de etíopes se congregaron alrededor de la iglesia de Santa María de Sion para protegerla de la ofensiva militar. Algo debía justificar aquella entrega, algo que, aceptaban, podía implicar un sacrificio. Algo importante estaba siendo custodiado en su interior, y todas las leyendas convergían en el mismo sitio. Aksum era la ciudad más sagrada de Etiopía, uno de los lugares de peregrinación más importantes del país, porque dentro de la iglesia de Santa María de Sion reposaba aquel objeto divino, aquella reliquia que Occidente llevaba buscando miles de años.
Los cristianos etíopes eran los guardianes del Arca de la Alianza. La creencia en la presencia del Arca en Aksum tiene sus raíces en la tradición y religión ortodoxa etíope, en particular en unos antiguos textos que componen el Kebra Nagast o Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, una crónica con pretensiones históricas sobre sus monarcas que combina los relatos bíblicos con la mística etíope. La historia relata que en el siglo X a.C., la reina de Saba, llamada Maqueda en Etiopía, viajó desde su reino en Aksum hasta Jerusalén para conocer al rey Salomón, famoso por su sabiduría. Ambos monarcas se enamoraron, y se cuenta que la reina quedó embarazada. Cuando regresó a su reino en Etiopía, dio a luz a Menelik, quien, al alcanzar la mayoría de edad, deseó viajar a Jerusalén para conocer a su padre. El rey Salomón lo recibió, y Menelik le pidió llevarse el Arca de la Alianza a Etiopía. El relato afirma que Salomón no se opuso a la petición de su hijo, lo que permitió que el arca se trasladara desde Jerusalén hasta Aksum, donde, tras recorrer miles de kilómetros, fue custodiada para siempre en el corazón de Etiopía. La comunidad etíope que lo cree así afirma que hasta la fecha sigue allí.